Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Para terminar mi canción. Fiacti. Persona. Arkinsaso. Persona. Hominem. #persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Las personas son seres curiosos. Algunas miran al cielo, otras a la tierra, el agua, los animales, al cuerpo, a las plantas. También siembran, construyen, escriben y hacen ciencia. La disciplina científica es una de las profesiones en la cual la discriminación, la desigualdad y los prejuicios han provocado la exclusión e invisibilización de grupos de personas vulnerables, como es el caso de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a #persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de las mujeres científicas. Desde su aparición, la ciencia restringió la participación de las mujeres. El primer obstáculo al que se enfrentaron fueron sus padres, y aquellas que lograron superarlo chocaron con las ideas patriarcales de la mayoría de los científicos y de la sociedad en general. El prejuicio de que la mente científica es un privilegio o especialidad de los hombres sigue manifestándose hasta nuestros días. Y aunque día a día aumenta el número de mujeres que estudian disciplinas científicas, subsiste la brecha entre ellas y sus colegas masculinos. A pesar de que todas las evidencias demuestran que las capacidades de las mentes científicas es igual a la de los hombres, ellos suelen tener mejores sueldos que ellas y ocupan la mayor parte de los cargos directivos. El machismo y la misoginia dan lugar al acoso sexual, a la discriminación y dificultan e incluso pueden frustrar la actividad científica de las mujeres. Amigas y amigos, en este programa abordaremos las dificultades que enfrentan las niñas, las jóvenes y las mujeres interesadas en estudiar una carrera científica. Quédense con nosotros. Marie Curie es el nombre que primero acude a la mente cuando pensamos en las grandes científicas modernas. Cuando en 1911 obtuvo en solitario el Premio Nobel de Química, se convirtió en la primera persona en recibirlo en 2 disciplinas distintas. Dicho acontecimiento apenas mereció la atención de la prensa francesa. Poco conocidas son otras distinguidas científicas. Por ejemplo, la geóloga Mary Tad, quien junto con su colega Bruce Hyssen mapeó el suelo del Océano Atlántico y revolucionó la comprensión de la deriva continental. Aunque al principio de su carrera se le impidió participar en las expediciones oceanográficas por ser mujer. Otro caso es el de Raya Cherkaoui El Mously, una marroquí especializada en física nuclear, cuyo primer reto consistió en convencer a su padre para que le permitiera cursar estudios de posgrado en Francia. Las investigaciones de Raya han contribuido a confirmar la existencia del bosón de Higgs, origen de la masa en las partículas elementales. La estadounidense Barbara McClintock, doctora en botánica, fundó la cartografía genética del maíz. Sus investigaciones, recibidas con escepticismo por sus colegas a mediados del siglo XX, fueron reconocidas con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. De más de 800 personas que han recibido un premio Nobel, solo 51 de ellas son mujeres, y de las cuales solo 21 han recibido el Nobel en las llamadas ciencias duras. Solo el 5% en comparación al género masculino. Pues le doy la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Ana Buquet, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Mariana Favila, doctora en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, y Nancy Gálvez, estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Bienvenidas. Y Nancy, ¿cómo es que decide Nancy estudiar biología? El tema.
Gracias María por la invitación. Desde que era muy pequeña me inclinaba a vigilar a los insectos para cuidarlos. Jugaba con las hormigas, de hecho, y tenía un jardín para cuidarlo. Ya en el bachillerato recuerdo a un profesor que nos daba a leer muchísimos libros y él un día me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Y decidí inclinarme a las ciencias naturales porque quería ser científica. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees que fue me gustaba eso? la naturaleza, me gustaba, creo que mi entorno ayudó un poco, el hecho de que mi abuela, veía cómo mi abuela cuidaba las cosas y de alguna forma ese conocimiento, ella me decía que tenía que cuidar la vida en general, ¿no? Recuerdo también que justo como vengo de una familia con bajos recursos económicos y cerca de donde yo vivo, lo único que había era biotecnología, es por eso que decidí estudiar biotecnología, porque era lo más cercano a biología. Y bueno, pero aún tenía la chispa de querer estudiar biología y por eso recuerdo que en séptimo semestre de la carrera, me gané una beca de movilidad estudiantil. ¿Y cómo te la ganaste o cómo aplicaste? Claro, dependía del promedio, un poco del promedio y de a dónde te querías ir. Entonces, estaba dentro del grupo de los promedios que eran aceptables para que te dieran la beca a nivel nacional. Lo hay también internacional, pero yo solo apliqué para el nacional. Y bueno, me la gané y es por eso que vine a cursar un semestre de biología a la Facultad de Ciencias, aquí en la UNAM. Y aquí vi que era, ¿sabes?, un panorama de oportunidades para mí. ¿Y dónde ves ese panorama? ¿Cuál fue el cambio? Porque había mucha gente con similitudes de ideas a lo mío, a lo que yo decía, esto me gusta, cuidar la naturaleza me gusta. Y entonces recuerdo que apliqué a la maestría de ciencias biológicas porque quería tener esta Ahorita nos parte. sigues contando Sí, claro. cómo fue avanzando. Ana, ¿por qué las mujeres han encontrado tantos obstáculos para dedicarse a la ciencia? Hay muchas razones. Vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Ok. Y las sociedades patriarcales consideran a las mujeres inferiores en muchos aspectos. En el área de la ciencia se puede observar muy claramente. Pero pensemos en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, la primera universidad que se crea en la historia, digamos, es la Universidad de Bolonia, en 1088. Y de 1088 a 1900, las mujeres tenían prohibido entrar a las universidades, ¿no? O sea, las mujeres Ni estaban... entrar. No podían entrar, no podían estudiar, o sea, las mujeres estaban consideradas como seres inferiores a los hombres. Entonces, no eran aptas para el conocimiento. Incluso justo el jueves, la jornada sacó un artículo bien interesante que el Congreso de Cataluña está haciendo una reparación de la memoria de las brujas, mujeres que asesinaron durante los siglos XV y XVII. Quemaron, ¿no? Y muchas de ellas las quemaron, las torturaron, muchas de ellas eran pues mujeres sanadoras, mujeres que conocían perfectamente el tema de la gestación, de la sexualidad, y estaba prohibido que las mujeres manejaran conocimiento, ¿no? Entonces, y eso se suma a todo un sistema, ¿no?, que hace pensar de tan sistemático que es la discriminación hacia las mujeres. Hay toda una concepción, digamos, un imaginario, ideas compartidas entre la gente, que las mujeres no somos capaces para muchas cosas. Gracias, Ana. Mariana, precisamente está diciendo Ana, las mujeres no somos capaces de muchas cosas, todavía se sigue pensando, todavía
sigue prevaleciendo y en qué medida prevalecen los actos sexistas y discriminatorios en las aulas y los laboratorios científicos. Es decir, ahorita ya a una mujer no se le prohíbe entrar a la universidad. No, por supuesto que no. Pero finalmente, ¿qué pasa allá adentro? Que siguen enfrentando muchos obstáculos, aunque ya no es que te digan no puedes entrar porque eres mujer. O sea, ya no hay esa dictamen, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Claro, gracias María. Pues mira, desafortunadamente el sexismo y la discriminación es algo vigente, ¿no? Del día a día. Y tenemos un gradiente, ¿no? De esta violencia en contra de las mujeres. Es decir, no es que tal vez nos vamos a encontrar con un feminicidio diario en un contexto universitario, académico, pero cotidianamente, en el día a día, vamos a tener lo que yo no las quiero minimizar, pero podemos llamarles microviolencias o micromachismos, ¿no? Que son sutiles, que a veces no es fácil identificarlas, que a veces se velan o se esconden en comentarios que se hacen, que se quieren hacer pasar, ¿no? Por solo eso, por un comentario chistoso tal vez, etcétera. Luego tenemos cosas más evidentes, ¿no? Como la exclusión, a pesar de que esto ya no debería de ser así. ¿Dónde está esa exclusión? Pues en muchos contextos, ¿no? Laboral, en donde habrá ciertas actividades que están en las ciencias, ¿no? Como se piensa que los hombres son los que pueden realizar estas actividades porque tal vez requieren algún trabajo de fuerza, ¿no? Física. Física, exacto. Y entonces las mujeres sistemáticamente son excluidas. No siempre, pero aún con mucha frecuencia, ¿no? Y bajo esta idea de que la mujer es débil, ¿no? Físicamente, entonces no podemos participar o no se nos toma en cuenta, no se nos contrata, no se nos invita. Es fuerte, pero a veces las mujeres que están un poco más, digamos, masculinizadas, ¿no? que tienden a adquirir ciertas características, actitudes, ¿no? ¿Cuál es una actitud masculinizada? Pues digamos, tal vez justo no mostrar este lado femenino, ¿no? O sea, como velarlo, como esconderlo, como tal vez no maquillarse, tal vez no ponerse cierto tipo de ropa, ¿no? Ese tipo de cosas, como que de inmediato te... Como empezar a nulificarte para Exacto. poder pertenecer. Bueno, vamos a seguir platicando sobre la discriminación a las mujeres científicas. Hacemos una pausa y regresamos. #persona. Aunque se han registrado avances significativos en los últimos años, prevalece la desigualdad de género en el campo científico de México. La doctora en sistemas e investigadora de la UNAM, Judith Zubieta, sostiene que en nuestro país las mujeres dedicadas a la ciencia enfrentan patrones sexogenéricos que dificultan su empleo, reducen su ingreso y limitan su participación en la toma de decisiones. Las estadísticas demuestran que ser varón y vivir en el centro del país son factores que determinan la posibilidad de cursar una carrera científica en instituciones como la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional. Las científicas mexicanas de hoy continúan una lucha iniciada desde hace más de un siglo por pioneras como Matilde Montoya Lafragua, quien en 1887, después de vencer el conservadurismo de algunos de sus maestros y ser excluida de la materia de disección, fue la primer mujer mexicana en obtener el grado académico de médico de la Escuela Nacional de Medicina. Elia Bravo Olis, una de las primeras biólogas mexicanas, expandió la investigación de las florísticas regionales y la taxonomía de las cactáceas, y en 1959 fundó el Jardín Botánico de la UNAM, que dirigió durante un decenio. La astrofísica Gloria Susan Koenigsberger Horowitz formó parte del equipo que logró conectar a la UNAM con la red de Internet en 1989. La doctora Koenigsberger
quien dirigió el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional de 1990 a 1998, es autora de un centenar de artículos de su especialidad. Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos hablando sobre la discriminación de mujeres científicas. Y Nancy, pues tú, ¿qué obstáculos has enfrentado en el ejercicio de tu profesión? Hablaste que estudiaste biotecnología, después te trasladas a la ciudad. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo lo toma tu familia? ¿Qué dicen? Ya me voy a estudiar una maestría, por favor. ¿Nos vemos luego? ¿O cómo funcionó? Bien, recuerdo un montón de cosas para esa época. Una fue esconderle a mis padres que iba a aplicar a una maestría en ciencias biológicas, porque bueno, en Chiapas, y no quiere decir que así sean todas las familias chiapanecas, pero al menos en mi núcleo familiar era de que las mujeres deberíamos de aprender a los quehaceres del hogar. Y bueno, yo tenía inclinación por la escuela y eso de alguna forma para mí era un plus, tener que querer salir de allí. Le digo, padre, ya me voy. Fui aceptada en el posgrado y bueno, sí se enojó un poco, pero ellos ya estaban haciendo su vida, él y mi mamá, y yo quería hacer la mía y quería cumplir mis sueños. Pero, ¿qué pasó cuando vine a Ciudad de México? Me enfrenté a dos aspectos, ambientales y sociales. A ver. Ambientales porque el clima es totalmente distinto a donde vivo. Es muy frío y la contaminación que hay aquí, incluso no podía respirar. Y lo social es porque, aunque todos hablamos español, tenemos códigos distintos, o sea, esta regionalización del español en distintos estados de la República. Yo tuve que aprender básicamente palabras nuevas. Le preguntaba a las amigas, ¿qué significa eso que me están diciendo? Y así pasé como por año y medio. Entonces fue un poco complicado esta parte del idioma. Y también códigos de conductas. Me refiero a que aquí está normalizado hacer incluso comentarios hirientes, igual en mi pueblo, ¿no? ¿Sabes? Como dirigirte a las personas. Incluso yo llegaba y intentaba saludar a todos, pero había gente que de verdad no contestan el saludo. Entonces, para mí eso fue un choque cultural impresionante. Ana, ¿cómo describirías históricamente el desempeño de las mujeres en la Academia Científica de nuestro país? De esto de lo que estábamos hablando. Pues mira, históricamente hay que plantear que siempre ha habido discriminación hacia las mujeres en el ámbito universitario, pero particularmente en el ámbito científico, ¿no? Las mujeres, digamos que empezaron a ingresar a las universidades a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, con mucho trabajo, ¿no? O sea, nadie les regaló la entrada a la universidad. Y durante todo el siglo XX y hasta la fecha, lo dijo Mariana hace rato, hay distintas formas de discriminación para las mujeres adentro de las academias, ¿no? Está sin duda la violencia de género, ¿no? Acoso y hostigamiento sexual como principales focos de alarma en ese sentido, pero hay muchas formas de discriminación. Nosotros, desde el CIEG, un grupo de investigación, levantamos una encuesta hace muy poquito, en el 2019, para ver esas formas de discriminación, entre otras cosas, y la gente sigue pensando que las mujeres no pueden solas, que las mujeres las tienen que ayudar, que si escriben un artículo en matemáticas con colegas varones, seguramente le hicieron el favor de poner su nombre ahí, que si las mujeres obtienen un puesto es porque se acostaron con alguien, ¿no? En fin, hay incluso las evaluaciones, fíjense, o sea, las mujeres no somos evaluadas de la misma manera que los hombres. No legalmente, se supone que hay una serie de criterios objetivos para evaluar, pero está tan internalizada la lógica de que las mujeres no servimos para una serie de actividades, que en esos ámbitos a las mujeres se les evalúa
desde un lugar de discriminación no intencional, pero se les evalúa diferente. Mariana, ¿las disciplinas científicas pueden efectuarse con una perspectiva de género? O sea, Por supuesto. ¿puede estudiarse y de alguna manera empezar a verlo desde un punto de vista de género? Por supuesto, María, totalmente. Mira, yo te puedo hablar desde la arqueología, ¿no? Que es el ámbito donde yo me muevo, pero es seguro que cualquier disciplina con una perspectiva de género contribuiría a cambiar las narrativas que se han construido desde las ciencias. En la arqueología, por ejemplo, hay todo un movimiento precisamente de la arqueología de género, que lo que busca es que con las nuevas preguntas que se le pueden hacer a los materiales que siempre se han evaluado, ¿no? Desde la vista como de predominancia del género masculino, cuando uno se aproxima con nuevas preguntas, con esta perspectiva de género, encuentra respuestas que lo que hacen es romper todas estas narrativas que han ayudado a construir los roles de género tradicionales, ¿no? Tenemos ciertos roles de género que llamamos tradicionales porque se asume, ¿no? que así son, pero esto tiene una construcción histórica de fondo. Ha habido hallazgos, ¿no? Incluso aquí en México hubo uno muy famoso, el hombre de Tepechpan, que fue como el primer hallazgo osteológico de un supuesto hombre prehistórico en los 60s, 40s del siglo pasado. Y en los 60s se volvió a revisar este material óseo y descubrieron que era una mujer, ¿no? Era una mujer, probablemente una cazadora incluso, de megafauna. Una cazadora, sí. Cuando se decía que los cuando que se cazaban decía eran que, los hombres, exacto. Cambia la historia, ¿no? Porque los géneros que se dedican a ciertas cosas, entonces resulta que antes no era tan así como se ha planteado siempre, ¿no? Exacto, los estereotipos se ponen en duda. Ok. Bueno, Nancy, ¿puedes hablarnos de los rasgos que te constituyen como persona? Sí, creo que me considero una mujer resiliente y con adaptación al cambio, porque he tenido que tener estas herramientas para enfrentarme a un montón de cosas que he vivido. Y también me considero una persona con actitud de servicio y esto me ha ayudado a poder desenvolverme en el área donde trabajo como técnica académica. Me gusta apoyar a los alumnos que llegan y hacen sus experimentos en el laboratorio. Y también un punto importante es que me gusta ver a mujeres, ¿sabes? Cada vez más mujeres en la ciencia, porque recuerdo que cuando estaba en la licenciatura eran más hombres que mujeres. Entonces ahorita ver este escenario que hay muchas mujeres, me encanta, ¿sabes? Me encanta ver mujeres empoderadas. Gracias, Nancy y Mariana. ¿Cómo puede impulsarse una educación que combate el sexismo y la discriminación, el acoso a las mujeres? Mira, yo pienso en tres cosas, ¿no? De entrada, hay que crear redes de apoyo y de comunicación, porque creo que lo más difícil es denunciar, es visibilizar, porque una se siente con el miedo de que no la van a apoyar, de que la van a juzgar, de que va a haber un montón de cosas. Si hubiera una red real de apoyo en las instituciones, en estos contextos universitarios, una tendría como más valor, bueno, tendrías el valor porque lo que te da es miedo de denunciar. Y lo segundo, yo creo que hay que hacer un ejercicio de conciencia, seamos mujeres, seamos hombres, seamos lo que sea, de estar conscientes cómo nos relacionamos con las personas, cómo decimos, cómo nosotros mismos podemos reproducir este tipo de violencia sin darnos cuenta. Y es un ejercicio que las generaciones nuevas están haciendo magníficamente, pero también tienen que hacerlo las generaciones anteriores. Y decir, ¿qué he estado haciendo mal? ¿No? Esta evaluación propia y cambiar estas actitudes que hacen tanto daño. Ana, ¿qué funciones cumple el CIEG y por qué es importante asegurar su continuidad? Mira, lo primero es que la creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM lo que le da es legitimidad al campo de los estudios de género, ¿no? El feminismo y los estudios de género han sido una corriente muy fuerte de mucha producción teórica, de mucha producción de conocimiento, que siempre fueron desacreditados por la academia. Es otra manera del patriarcado, ¿no? O sea, un campo de estudios que
desarrolla teorías, metodologías, epistemologías para comprender y mirar el mundo desde otro lugar, no desde el lugar androcéntrico, ¿no? Como decía Mariana, sino una mirada que te permita develar la participación de las mujeres, las desigualdades, etcétera, etcétera, pues las academias resistían un poco, ¿no? Entonces, el hecho de que en la UNAM se haya creado el CIEG le da legitimidad a este campo de estudios, ¿no? Le da fuerza, le da estructura. Y yo creo que otra cosa muy importante es que a través de un centro de investigaciones en este tema hay que hacer crecer una planta académica de investigación, ¿no? En este momento todavía somos muy poquitas. El deseo es que el CIEG crezca como cualquier otro centro o instituto de la universidad, porque eso lo que nos permite es cada vez tener más especialistas en distintos temas de los gravísimos problemas que tiene México en términos de género, ¿no? Necesitamos gente que investigue el tema de los feminicidios, que investigue todo lo que significa la división sexual del trabajo, que es las mujeres como principales responsables del cuidado de la casa, de las actividades domésticas, entonces con más dificultades en la academia, también por eso, ¿no? Pues eso, especialistas que investiguen todos estos temas y aporten a ese cambio, ¿no? Muchas gracias, Ana. Gracias, Mariana. Gracias, Nancy. Y en próximas emisiones pues seguiremos hablando sobre la discriminación y los prejuicios que existen alrededor de las personas. Esperamos verlos pronto. Hasta la próxima. Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Ominem. #persona.